Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Esta mañana que venía para acá, vi algo curioso. Y esta semana, especialmente esta semana, Dios ha hablado a mi corazón. Normalmente cuando yo voy a dar un mensaje, siempre pido el discernimiento de Dios primero, porque Él sabe la necesidad que hay en medio de su pueblo y Él es el que muestra qué es el alimento espiritual que necesitamos. Y toda esta semana Dios me ha estado mostrando cosas y acertadamente me dijo, ese es el mensaje. Quise voltearlo por muchos lados, traer otro mensaje diferente, tal vez un mensaje de ánimo. Uno quisiera que los mensajes siempre fueran así, que todo fuera chévere, ánimo, gozo, qué alegría, paz. Uno quisiera que todo funcionara de esa manera. Pero Dios muestra en realidad qué es la necesidad que hay, y en base a eso creo que nosotros los predicadores debemos de poner atención a lo que Dios nos muestra para en base a eso poder elaborar un mensaje, ¿sí? Y hay mensajes que muchas veces uno no quisiera ni topar, pero Dios dice no, es ese, y Él conoce el corazón de cada uno y la necesidad que hay. Venía esta mañana y atravesando aquí el parque veía dos situaciones diferentes que Dios me dijo, eso es lo que quiero que predique. Porque como ustedes saben, en toda la esquina de allá hay unos bares antes de atravesar el parque, pero en la esquina de acá, ¿qué hay? La iglesia católica, ¿sí o no? Entonces yo podría mirar, habían dos muchachas jóvenes, borrachas, tiradas en el piso, llorando y haciendo tremendo show, y la gente mirando ese escenario. Y al frente de la iglesia yo decía, hay veces es paradójico mirar eso, los dos extremos. Por un lado acá el mundo, gente perdida, gente sin Dios, personas apoderadas, Satanás apoderada de sus almas, haciendo el ridículo, tantas cosas. Pero por otro lado vemos allá gente tal vez muy pulcra, muy santa, y yo decía, bueno, es raro eso, ¿cierto? Y casi por lo regular siempre pasa eso, donde hay una iglesia también hay un extremo malo. Por un lado hay santidad, hay glorificación de Dios, pero por otro lado está el diablo haciendo de las suyas. Y no más mire aquí en esta cuadra, 3 iglesias, pero que hay en la esquina, una cuadra de perdición, ¿cierto? Pero me llevaba a pensar eso en el mensaje, y yo decía, Dios me está confirmando el mensaje. Amén. Dios me sigue confirmando el mensaje hasta lo último. Y ese mensaje, hermanos, vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 9. Lucas 18, 9. Del 9 hasta el 14.
Voy a dar lectura Reina Valera, después Lucas 18, versículo 9. Versículo 9 hasta el 14. Voy a dar lectura Reina Valera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Bueno, esto es una parábola. ¿Y qué es una parábola? ¿Recuerdan? Es un ejemplo terrenal, ¿cierto? Pero con un mensaje espiritual. Y el Señor Jesús aquí está contando una parábola. Y en esta parábola hay 2 personajes. Uno fariseo y el otro publicano. ¿Sí? Hermanos, titulé este tema: la hipocresía, carácter antiguo y contemporáneo. Porque pensamos muchas veces, cuando la palabra fariseo se nos viene, ya, los fariseos de la Biblia, los de la secta de los judíos. Pero analizando un poco, en estos tiempos, hermanos, el mundo carece de personas verdaderas, carece de personas honestas, transparentes, que se muestren en realidad como son. Muchas veces vemos a las personas y uno se queda asombrado viendo personas aparentemente pulcras, de tal vez de mucho intelecto, ¿sí? Personas que aparentan ser algo, pero en realidad son otra cosa. Entonces es tan difícil hoy en día en realidad saber quién es quién. Es difícil, porque uno solamente puede ver la parte externa de la persona, pero la parte interna de la persona solamente la puede ver ¿quién? Dios puede ver eso. ¿Sí? Y aquí estamos viendo claramente el ejemplo que está poniendo el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos pertenecían a un partido sectario. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, habían 2 corrientes de pensamiento dentro de los mismos judíos. Estamos hablando del pueblo de Dios. Habían 2 corrientes grandes. Una de ellas eran los fariseos y otra eran ¿cuáles? Los saduceos. ¿En qué diferían los unos de los otros? A ver, los estudiosos de la Biblia. ¿Cuál era la diferencia entre los saduceos y los fariseos? Los saduceos eran más tirados a la política, más abiertos a abrazar cualquier tipo de doctrina. Los fariseos eran más legalistas, más apegados a las escrituras, ¿sí? Pero
También había una gran diferencia porque los saduceos no creían en la vida eterna, ni en espíritus, ni en nada de lo que hay más allá. Los fariseos, en cambio, sí creían en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, en los espíritus, en los ángeles. Ellos sí creían en eso. Y la corriente más fuerte eran los fariseos. De ahí, de esa corriente, venía ¿quién? El apóstol Pablo. Él dice por allá en las escrituras: yo soy fariseo de fariseos, del partido de los fariseos. Y no era cualquier fariseo, era de los más importantes del partido, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo no era cualquiera, ¿sí? Pero el Señor Jesús les refiere esta parábola y mire lo que muestra. ¿A quién se está dirigiendo el Señor Jesús en esta parábola? ¿A los fariseos y a los saduceos y a los publicanos nomás? ¿O a quiénes? Mire lo que dice al principio del texto, versículo 9, ¿quién lo lee? ¿A quién se refería él? A unos que confiaban en sí mismos, justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Él se estaba refiriendo a aquellos que en su tiempo confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Yo estoy seguro que en esa esquina más de uno, viendo allá al frente el show de los borrachitos, empiezan a decir: gracias Dios, porque yo no soy como esos borrachos que están viciosos, prostitutas, ladrones. Gracias Dios, porque yo no soy como esos. Y están los dos extremos, allá y acá. Y muchas veces nosotros también podemos entrar en ese mismo juego del diablo, porque eso es un juego del diablo, ¿sí? ¿Y qué era lo que decía el fariseo? Miren nomás lo que vamos a analizar un poquito. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. En pocas palabras, el fariseo, ¿cómo se sentía? Excelente. ¿Usted cómo está con Dios? Excelentemente bien. Muy bien. ¿Y los dos estaban dónde? En el templo. No era que uno estaba por allá cobrando impuestos y el otro estaba aquí en la iglesia, no. Los dos estaban en el templo porque, recuerden, los dos eran judíos. Los dos. El publicano, aquí lo está diciendo. ¿Qué era un publicano? Un recaudador de impuestos al servicio ¿de quién? De Roma. Pero él era un judío al servicio de los romanos para cobrar impuestos a su propio pueblo. Pero ellos cobraban un porcentaje más alto para sacar su tajada. ¿Han oído hablar de Zaqueo? Que se subió por allá a un árbol porque era muy bajito para ver al Señor Jesús. Pues resulta que Zaqueo era un jefe. Zaqueo era todavía mayor que Mateo. Era jefe de los recaudadores de impuestos y era un hombre muy, muy rico. ¿A costillas de quién? De su mismo pueblo, porque les cobraba impuestos muy altos. O sea que hasta probablemente era jefe de Mateo, porque cuando Jesús llama a Mateo, ¿dónde estaba?
sentado en las mesas donde cobraban los impuestos, ahí estaba Mateo. Pero Zaqueo era jefe de ellos. Quiere decir que este era más de un rango más alto, más importante, poderoso adquisitivamente. Pero eran considerados que por su mismo pueblo unos ladrones, y eran despreciables para ellos. Pero aquí en el templo vemos que están los dos orando. Pero ¿qué decía entonces el cobrador de impuestos? Ya vimos que decía el fariseo. ¿Cómo se sentía él? ¿Cómo estaba? De pie, orando al Señor y diciendo: doy gracias a Dios porque yo no soy así, fornicario, ni adúltero, ni ladrón. Es más, doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces al año, ¿sí? 2 veces al mes, 2 veces a la semana, o sea, 8 veces al mes ayunaba este hombre. Y gracias porque no soy ni siquiera como este ladrón que está allá arrodillado. ¿Y qué decía el cobrador? El ladrón que estaba allá dice, versículo 13: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Este no quería estar tan allá, tan adelante, se sentía más sucio, en pocas palabras, ¿sí? Y ni siquiera ¿qué? Se atrevía ni siquiera a levantar su mirada al cielo. O sea que cómo estaba este hombre, postrado, rostro en tierra, avergonzado con Dios, humillado ante el Todopoderoso, reconociendo quién era. Miren, ¿y qué dice? Sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Este hombre reconocía su condición. Pero lo que más me asombra a mí, hermanos, es lo que nuestro Dios dice. 14. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Imagínense ustedes esto, hermanos, porque sabe que Dios conoce el corazón. Dios conoce quién anda con las apariencias encima, con la máscara puesta. Gálatas dice que de Dios nadie se puede burlar. Y Dios sí conoce el corazón. Dios conoce las intenciones. A Dios no lo podemos engañar. Los engañados somos nosotros, que pensamos que podemos engañar a los demás. Sí, claro, a los demás sí, pero a Dios no. A Dios no le podemos engañar. Y Él dice muy claro, Él dice: en Lucas 12, mire lo que dice en Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 2. Lucas 12, 2. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? ¿Por qué qué? Porque nada hay descubierto que no haya de descubrirse, y oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. voy a leerlo en esta versión. ¿Cómo dice? Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto
lo llegará a saber todo el mundo. Eso que usted habló en secreto, que usted piensa que nadie más lo sabe, sino usted y las personas con las que usted murmura, eso se va a saber, tarde o temprano. Dios lo va a sacar a la luz, por medio de la boca de cualquiera, lo va a sacar a la luz. Eso que usted cree que está bien escondido, Dios lo va a sacar a la luz. Eso no va a quedar ahí, porque Dios conoce el corazón y a Dios no le podemos engañar. Y es una lástima cuando uno se llega a enterar de cosas, de personas que uno cree que de pronto no, pero sí. Y la hipocresía es demasiado grande. Es más, el Señor Jesús termina diciendo acerca de los fariseos: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense. La levadura representa contaminación. La levadura representa maldad oculta. Y él dice: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura? La hipocresía. Esa es la levadura, la hipocresía. Y hermanos, vivimos en un mundo lleno de hipocresía. Como les decía al principio, donde las personas se muestran de una manera, pero resulta que son de otra manera. Pero el Señor Jesús también reprendió a estos hombres públicamente. El Señor Jesús no se quedó con eso. Y hay cosas que caracterizan a un fariseo, a un hipócrita. Y vamos a ver las características tanto del publicano como del fariseo. Vamos a leer, vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, 1 en adelante. Ojo, porque el Señor aquí está hablando acerca de las características de los fariseos y de los maestros de la ley, o sea, los que más Biblia sabían en esta época. ¿Cómo es que ellos obran? Tiempo después, Jesús les dijo: voy a leerlo en Reina Valera para que no se confundan, que yo sé que la mayoría tienen esa, ¿sí o no? Voy a leerlo ahí para que, y después desglosamos un poco acá en la lenguaje actual. 23, ¿qué dije? Eso sí, me van a confundir. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Primera característica. Ellos se sentaban, aquí dice, en esta versión dice: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Aquí ya les quitó la primera máscara. Ellos decían: vea, esto dice la Biblia, hermanitos, esto es lo que dice la Biblia, esto hay que hacerlo, esta es la voluntad de Dios, hay que tener amor, hay que hacer esto, y el Señor les dice: y eso háganlo porque es la palabra de Dios. Pero ojo, porque ellos enseñan que ustedes hagan eso, pero ellos no lo hacen. Entonces, cuando usted ve que una persona realmente le dice: haga esto, haga lo que, y usted lo hace, ahí estamos ya viendo un hipócrita.
Un hipócrita que quiere imponer algo que él no hace. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? Vamos al versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ojo, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. La ley del embudo. Usted hágalo. Es difícil, pero no es imposible. Y si no lo hacían, ¿qué? Ellos mismos se encargaban de mochar cabezas. Pero, ¿y ellos? Ni siquiera con un dedo querían mover esa carga tan pesada. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento alguien hablaba acerca, por años, habló acerca del matrimonio. Y decía, el matrimonio es para toda la vida, no hay divorcio, no hay. Y varias personas de la iglesia tenían problemas matrimoniales, incluso infidelidades de parte de sus esposas o de sus esposos, mala vivencia, tantas cosas. Y esta persona decía, usted no se puede separar, tiene que aguantarlo, tiene que aguantarlo. Usted no se puede separar, no se puede divorciar. Y si se separa, quédese sin casar. Pero hermano, fue que me fui infiel, no importa. Usted tiene que quedar sola. Y también solos no se pueden casar. Pero cuando a esa persona le pasó lo mismo, ¿ahí de qué? Pues se casó. Ahí sí el matrimonio no era para toda la vida. Esa carga él no la podía aguantar, muy pesada, estar solo, joven y solo, y engañado. No, yo no soy capaz. Ahí sí se casó. Entonces imponen cargas pesadas a los demás, pero cuando les toca a ellos, ¿qué? No, entonces para mí no aplica. Para los demás aplica, pero para mí no. Fariseo, un poco. ¿Sí? Versículo 5. Ojo, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Estamos en Reina Valera, ¿eh? Y versículo 5. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Algo hacen para que la gente los vea. Usan filatelías grandes y abren ropas con Muy bien. Estamos en 23:5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o como dice el lenguaje actual. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Y cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Eso es alimentar el ego de la hipocresía, hermano. Entonces,
Otra característica de los fariseos, de los hipócritas, ¿cuál es? La que acabamos de ver. A toda hora, si no es con una Biblia, usted está mal. Andar con la Biblia así, a donde vaya, el arma. No se conforman con tener la palabra de Dios en su corazón, donde debe estar bien guardada, sino que quieren que la gente los vea a toda hora con. Miren. Y ojalá si se pudieran pegar aquí en la frente, soy cristiano, y en la espalda, y por todos lados, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, dice la Biblia? Porque quieren que la gente piense que son muy obedientes. Muy obedientes. Por eso, hermanos, cuando yo veo críticas de personas así, yo hago como el Señor Jesús. Aceite espiritual y me resbala. Porque, venga, ¿y usted por qué cuando va a la iglesia, póngase una corbata? Vaya bien, porque es que eso no se ve bien. ¿Qué me está diciendo usted ahí? ¿Que aparente de qué? Cuando usted vaya a predicar, lleve su Biblia y ojalá física, porque es que eso no se ve bien con un celular. Yo sin celular y sin Biblia predico, porque tengo la palabra de Dios está aquí, no en la frente, ni aquí, ni en lo que la gente pueda ver. ¿Sí? Porque cuando uno hace eso es porque lo que quiere es que la gente vea lo que yo soy, es que mire lo que usted también debería hacer así. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encantan que los traten como si fueran los más importantes. ¡Oh! Llegó el pastor. Pastor, y todo el mundo se avienta. ¿Y qué hacen ellos? Se les infla el ego. Y no son nada ante Dios, pero se les infla el ego. Maestro, rabí, tan bello. Llegó usted, venga que acá le tengo su silla. Aquí no se me sienta nadie porque esta es para el pastor. Cuando van a comer, el pescado más grande para el pastor, la yuca más grande para el pastor. Y les encanta que los traten así, como si fueran los más importantes. Otra máscara del fariseo. 8. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. ¿Y qué hace el fariseo? Dice que hay que servir. La palabra de Dios dice que debemos de servir, pero cuando hay que servir, ¿dónde ve usted al fariseo? No está haciendo nada, pero dice que hay que servir. Pero lo que quiere es que le sirvan. Tráigame el cafecito, por favor, estoy muy cansado. Ve, tengo como los zapatos suyos. No habrá quien me lo limpie. Yo soy el pastor, el líder. Lo tienen que atender. ¿Cómo así? Estás para servir, no para que lo sirvan. Si el Señor Jesús, siendo Dios, no vino a que lo sirvieran, ¿quiénes somos nosotros para esperar que nos estén sirviendo? No, júntese. Tocó barrer, barra. Le tocó limpiar un poco que hay afuera, límpielo. Es porque usted el líder no lo va a limpiar, no lo puede hacer, no puede barrer, no puede trapear, no puede coger un trapo, no puede lavar un vaso. No, hay que dar el ejemplo. Si de verdad somos cristianos,
Porque si es un hipócrita, pues no lo va a hacer. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes por Dios. Tal vez por los hombres no, pero por Dios sí. Tal vez puede que el que más sirve no sea ni siquiera notorio, ¿sí? Es más, puede ser incluso hasta menospreciado, pero para Dios es el más importante. No es el que es servido, no. Para Dios, es más, Dios tiene unas maneras tan sutiles de humillar. A mí me ha tocado verlas. Esos que se creen mucha cosa, los he visto caer de la gracia y humillados totalmente derrotados, porque se ensoberbecieron contra el Señor, porque creen que por guardar la ley, porque yo asisto sin falta, porque yo leo la Biblia, porque yo ayuno, porque yo doy diezmos de todo lo que me gano, porque yo hago esto, es que Dios, te ganaste la lotería conmigo. No hay otro como yo, mírame. Y Dios, qué sobrado, qué orgulloso. ¿Quién fue justificado? ¿Ese o el que decía, Señor, perdóname porque yo soy un pecador, Señor, yo sé lo malo que he hecho, perdóname, Dios, no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada hacia el cielo? Y el fariseo estaba así. Y adelante, el publicano atrás. ¿Y quién fue justificado o perdonado antes que el fariseo? El publicano, el pecador, el que no se creía mucha cosa. Porque Dios exalta al humilde, pero humilla al orgulloso. Lo humilla para que se baje de esa nube. Jesús dice en el versículo 13, ¿qué mal les va a ir? Vamos a leerlo aquí. Mateo. Si me perdí Mateo, mira en la Biblia. Ya no quieren que siga hablando de él. 13. Vamos en el, Mateo 23, 13. ¿Sí o no? El 23, 13. Vamos a ver. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Otra característica del fariseo: piensa que es el único que puede ser salvo, pero es que ese fulano o esa fulana no. ¿Aquí qué nivel? Porque piensan que se van a contaminar con el pecado. No dan oportunidad al arrepentimiento. Ellos eran de los que querían mochar de una vez cabezas. Entonces, ni ellos eran salvos por su actitud mala, por su actitud diabólica, pero tampoco dejaban entrar a otros que sí querían, como el publicano, agradar a Dios. Entonces les cerraban la puerta. Dice: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas las partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ellos enseñan como ellos creen que debe ser a los otros, para que actúen de la misma manera con los demás. Entonces se condenan ellos, pero también hacen que otros se condenen. Versículo 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo
que santifican el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Para ellos era más importante que lo que se diera, la ofrenda. Para ellos era más importante hacerse notar en lo que hacían, ¿sí? Pero dejaban lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la ley según el Señor Jesús? La fe, el amor, la justicia, la misericordia. Para él es más importante que usted venga acá con $1.000.000 el domingo a ofrendar, y bien vestido y bien perfumado. A Dios no se le impresiona así. A Dios no lo impresionamos de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando a alguien le da tanta importancia a lo externo, pero a lo otro no, ya sabemos con quién estamos tratando. ¿Sí? Ya sabemos con quién tratamos. Seguimos. Hay de vosotros, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis ¿qué? El camello. Esto sí es importante también. Miren, hermanos, el hipócrita está pendiente desde lo que es escandaloso. Como les decía yo, el borracho, las dos muchachas borrachas allá haciendo el show en esa esquina, un escándalo público. ¿Qué hace el fariseo? Ay, no. Horrible, horrible, horrible. Qué pesar, qué pesar. ¿Sí o no? Eso hace el fariseo. O sea, cuela el mosquito. ¿Ustedes saben qué significa el mosquito en la ley? ¿Qué significaba el mosquito en la ley? La ley de Moisés. De los animales inmundos, más pequeñito era el mosquito. Entonces, si a mí me cae un mosquito en el café, ¿qué hacían ellos? Ay, colémoslo. No creo que se haya contaminado el café por un mosquito. Pero el camello era el animal más grande de los animales inmundos que Dios prohibió comer, era el camello. ¿Y qué hacían ellos? Cosas pequeñitas, de ahí se pegaban. ¿Sí o no? No, eso no es nada, eso pues no, eso no es nada. Para ellos al contrario, lo más grande, lo más grave, lo pasaban por alto. ¿Sí o no? Lo más grande lo pasaban por alto. Pero como era tan escandaloso, por ejemplo, la mujer que fue descubierta en adulterio, ahí mismo se la llevaron a Jesús. Hay que apedrearla. La hemos visto en el mismo acto de adulterio. Mira. Algo escandaloso. Pero como ellos hacían sus fechorías, y el Señor les dijo: ustedes que dicen que no se debe adulterar y adulteran, nadie los ha visto, pero Dios sí los ha visto. ¿Ustedes creen que lo que no lo han pillado entonces se van a pasar por alto? Ustedes que dicen que no se debe robar, roban. Ustedes que dicen que no se debe mentir, mienten. Entonces colaban el mosquito y se tragaban el camello, y muchas veces nosotros obramos así, hermanos.
Miren lo que dice en la primera carta de Corintios capítulo 5. Vamos a ir allá, para darles un ejemplo, para que entendamos mejor este punto. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 9, dice, ¿lo tenemos? Sí. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Estamos? O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que ni aún comáis. Estamos muy dados a juzgar al mundo, a los que no conocen de Dios. Ah, ese es un borracho, ese es un ladrón, ese es un vicioso, ese es un adúltero, ese es un fornicario. Claro, ¿usted qué va a esperar de una persona que no conoce de Dios? Pues es que precisamente ese necesita de Cristo. No lo critique, él no está dentro. Porque si así fuera, si Pablo dice, si yo les escribo esto, de que no se junten con los fornicarios ni con los ladrones, entonces ustedes tendrían que salir del mundo, porque usted diario con las personas que habla, que evangeliza en la calle, están metidas en algún problema de pecado, ¿o no? Claro que sí. Pero aquí está diciendo es con alguno que llamándose como hermano. Ahí sí ya cambia la cosa. Porque si hay un hermano entre nosotros que clasifique en esta lista, el Señor nos dice con el tal que ni aún coma. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces como los fariseos. Ah, no, es que es una adúltera, hay que sacar de la iglesia al adúltero o al fornicario. Eso no se puede permitir, un borracho. Y claro, y hay que hacer un juicio como dice la Biblia, hay que hacerlo. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo, por ejemplo, con el avaro? Y muchas veces sabemos por las mismas personas que han manifestado que son avaros, que son tacaños, y con ese sí tomamos tinto tranquilos, o nos sentamos a comer, y nada pasa. Porque como no es algo escandaloso, no es algo tan evidente, pasamos por alto eso. Un idólatra, que tiene un ídolo, no es un cuadro pegado a la pared, un Cristo o una Virgen María, no. Muchas veces hay personas que no vienen acá, ¿por qué? Porque el esposo es el ídolo. Entonces hace la voluntad del esposo y no de Dios. Entonces su ídolo es ¿quién? Su esposo, no Cristo. Cualquier cosa que robe o usurpe el lugar de Dios en su vida se convierte en una idolatría. Ah, es que a mí los domingos me gusta mucho el fútbol y por eso no puedo ir. Entonces usted idolatra el fútbol. Usted es un idólatra. El trabajo, los hijos, cualquier cosa que usurpe el lugar de Dios en su vida se convierte en un ídolo. ¿Cuántos ídolos podrían haber entonces en nuestras vidas? Muchas veces. El sueño, ay, es que no, si el domingo es para dormir, estoy muy cansado, entonces su ídolo es el sueño. Entonces cuando hay ídolos, hay veces no son tan notorios. ¿Y por qué si está en esta lista donde el Señor dice que con el tal no se junten ni aún coman, por qué si lo hacemos? Porque muchas veces obramos como los hipócritas. Ah, no, eso no es tan notorio. Yo sé que está caño, pero igual, yo voy a sentar. Yo sé que he sido la pero pues es maldiciente. Ahí está la lista también. Los que maldicen,
¿Quiénes son los que maldicen? ¿O qué es maldecir? Según nuestro concepto, ¿qué será maldecir? Hablar mal. Usted, para maldecir, no necesita mentar un madrazo o decir una palabra fea. Maldecir es hablar mal. Y cuando usted se sienta a hablar mal, a murmurar, a chismosear, con el tal que, ni aun qué, ni aun comáis. Porque es que la palabra está siendo clara. Si usted sabe que hay un hermano que es maldiciente, que habla mal, con el tal que, ni aun coma. ¿Es claro o no? Pero a veces no lo hacemos. Y sabemos que hablan mal. Pero antes yo quiero escuchar qué es lo que vayan a hablar mal de mi hermano o de mi hermana. Cuente. ¿Qué pasó? Y tanto chismoso es el que habla mal como el que también presta sus oídos. Entonces, yo creo que ya les dimos duro a los hipócritas, ¿o no? Sí, ya, yo creo que sí. Pero vamos a terminar porque obviamente vamos a seguir leyendo aquí. ¿En qué versículo vamos? Estamos en el 23. 24. 24, vamos en el 23, 24. De Mateo, para que estuviese en Corintios. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¿Qué más les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos, no ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpia por dentro, todo estará limpio de verdad. ¿Qué más les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad. Pobrecitos de ustedes, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas, pero en realidad demuestran ser iguales a ellos. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no se escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas sabios y maestros, pero algunos de ellos ustedes los matarán o clavarán en una cruz. A otros los golpearán en las sinagogas y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. Hermanos, en resumidas cuentas, este carácter, uno le pone a leer esto y uy, no, qué personas, uy, ay no. Pero ¿cuántas veces hemos obrado así? La pregunta es, ¿nos mostramos como realmente somos ante los demás? ¿Nos conocen realmente como somos? Porque Dios sí. Todo lo que usted hable o diga en secreto, lo que haga, Dios lo sabe.
Para Él son lo mismo las tinieblas que la luz. Es igual. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. ¿Sí? Aunque el publicano igual tenía también sus cosas. Sí, era un ladrón, robaba al pueblo. Pero ¿cuál era la diferencia? Él reconocía. Él no tenía máscaras. Él era transparente. La gente podía verlo. Ese es un ladrón. Sí, soy ladrón. Soy pecador. No tengo máscaras. Y eso es lo que más critican hoy en día los del mundo a la iglesia, a las iglesias. Hable usted con el que hable. Hace 8 días estuvimos hablando con el hijo de doña Fanny y decía algo parecido. Es que uno cómo puede confiar si es que los pastores están detrás del bolsillo, si es que dicen esto y hacen otra cosa. Es que el mal testimonio es lo que no me deja a mí ir a ninguna iglesia, por el mal testimonio de los que dicen ser líderes o hijos de Dios. Hay más maldad que en los mismos que no conocen a Dios. Hermano, a uno le da vergüenza ajena porque es la verdad, porque lastimosamente es así. Pero Dios quiere, hermanos, que tanto el publicano que reconoce su pecado como el fariseo que usa máscara se arrepientan, los dos, porque Dios lo que quiere es la salvación de las almas. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que no vayamos a ser condenados. Así que yo creo que una de las metas principales sería esa, mostrarnos como somos. ¿Qué tan difícil es decir la verdad muchas veces a la cara, sí o no? Pero qué tan fácil es hablar por detrás. Facilito. Y incurrimos en una cantidad de pecados tremendos y creemos que estamos muy bien delante de Dios. Y aún así nos atrevemos muchas veces a hablar de parte de Dios, del amor, de la misericordia, de la justicia, y bien corruptos por dentro. Basta ya de tanta hipocresía, hermanos, porque si no, la ira de Dios viene y la mano de Dios es pesada, pesada, pesada. Y si queremos ver que esta comunidad aquí en Cuba crezca, pues esta iglesia tiene que marcar la diferencia. Tiene que marcar la diferencia si queremos ser bendecidos por Dios. Porque si no podemos ser una iglesia más del montón. Y con la voluntad de Dios, Dios dándonos la espalda por la hipocresía. Seamos verdaderos, en realidad. No profesemos algo que realmente no somos. Y yo creo que se puede empezar es por la sinceridad. Cuando uno es sincero y cuando uno habla con la verdad, el Señor lo respalda. El Señor dice: bienaventurados sois cuando hablen toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque la mentira jamás va a triunfar sobre la verdad. Dios sacará a la luz toda la mentira, toda la maldad, todo el engaño. Dios lo va a sacar tarde o temprano a la luz. Y no hay nada peor que usted estar parado en el engaño, en la mentira, porque en cualquier momento Dios le hace esto y se cayó. Pero qué bonito es cuando usted es transparente y habla con la verdad y se muestra como realmente es, porque ahí, si van a decir algo de mí, sí es verdad. ¿Y quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? Sí es verdad. Entonces, yo creo, hermanos, que este mensaje de parte de Dios nos toca a todos un pedacito. De esto yo creo que nadie se escapa, porque de una u otra manera, en alguna de estas cosas, hermanos, hemos fallado. Entonces, la idea es no salir aburridos. Por el contrario, Dios nos ama mucho. Cuando Dios reprende en su iglesia a sus hijos, ¿es por qué? Porque los ama, porque no quiere la condenación. Peor fuera que yo me parara aquí a hablar palabritas halagüeñas
¿sí? Suaves. ¿Y eso de qué sirve? ¿A quién va a edificar eso? No, la palabra tiene que redarguir profundamente en el corazón de cada uno, si es que queremos de verdad la salvación y la santidad de nuestras vidas. Amén. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando